Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. 291. La Roca de la Eternidad. La partida de Alex y Constantino no llamó la atención de nadie. Con su magia de teletransportación avanzada, los dos tenían la capacidad de infiltrarse en cualquier parte del mundo sin ser notados. Mientras tanto, después de ser guiados a la fortaleza por Lady Shiva, los demás comenzaron a descansar. Esta era la primera vez que ambos grupos se reunían y había mucho de qué hablar, especialmente para las 4 personas que estaban afuera. Como era de esperar, Damian y Jason planeaban resolver las cosas a puñetazos. Ambos albergaban una ira reprimida, queriendo golpearse entre sí o que les golpearan como forma de desahogarse. Sin embargo, como a Jason le habían inyectado el suero del supersoldado, la batalla se volvió unilateral tan pronto como se entregó por completo. Aunque Damian había entrenado con los mismos maestros que Jason, la gran diferencia de fuerza lo dejó tirado en el suelo, gritando de dolor. Por otro lado, Alex siguió a Constantine hasta la Roca de la Eternidad. Era la primera vez que Alex visitaba realmente este lugar, considerado la fuente de la magia de la Tierra en el universo DC. Hace siglos, todo el mundo podía presenciar y acercarse a la Roca de la Eternidad con sus propios ojos. Las puertas estaban abiertas para cualquiera que lo necesitara, y su sala estaba supervisada por el Consejo de la Eternidad, dijo Constantine, con un cigarrillo colgando de sus labios mientras señalaba una plataforma en ruinas distante. Todavía se podían distinguir vagamente las formas de 7 sillas de piedra, aunque ahora todo estaba en ruinas. Era un grupo compuesto por 7 magos, las figuras más excepcionales del reino mágico de la Tierra y los seres más cercanos a los dioses antiguos. Juraron proteger toda la magia. Mientras escuchaba tranquilamente el relato de la historia de Constantine, Alex tuvo que admitir que escuchar sobre el pasado de Shazam de boca de Constantine le dio un sabor único. Más tarde, un hombre que cayó en la oscuridad liberó los 7 pecados capitales. Esos astutos demonios primordiales reaparecieron en el mundo, provocando la muerte de todos los miembros del Consejo de la Eternidad. Al final, solo quedó el mago Shazam. Él eligió sellar la Roca de la Eternidad y ocultar toda la magia de los ojos mortales. Hasta que un sucesor pueda recuperar el control de este lugar, es decir, el chico que trajiste contigo, Billy. En ese momento, Constantino sonrió y miró a Alex. Sin embargo, el mago claramente no sabía que su sellado de magia condujo al surgimiento de otras prácticas místicas en la Tierra, como el ocultismo, la nigromancia y el druidismo, que a su vez dieron a los demonios del infierno la oportunidad de entrometerse en el mundo mortal. Alex pudo ver que la sonrisa de Constantine estaba llena de sarcasmo. Para alguien como él, que parecía despreocupado en la superficie, esa era la mejor forma de autoprotección. Después de todo, en un mundo como este, todos tenían cargas emocionales sin resolver. Y Constantine probablemente comprendía las implicaciones de sus palabras más profundamente que la mayoría. Es una pena, un lugar tan maravilloso, dijo Constantine, dando vuelta con indiferencia un trozo de piedra para revelar un artefacto mágico roto debajo. Si no fuera por todo esto, aquí habría tantos tesoros valiosos que podrían venderse por una fortuna. Shazam debería haber protegido mejor este lugar. Ellos, o mejor dicho, él, hicieron todo lo posible por protegerla, dijo Alex, dirigiendo su mirada hacia la distancia, donde se encontraba la entrada a la Roca de la Eternidad. Pero ahora se había convertido en una fosa común, con innumerables cadáveres demoníacos apilados allí, junto con algunos esqueletos humanos. Aunque Constantino no poseía la misma visión mágica que Alex, podía realizar un tipo de hechizo similar. Al observar las ruinas, Constantine comprendió lo que quería decir Alex. Cuando Billy fue con la Liga de la Justicia a atacar a Apocalypse, los únicos que quedaron para defender este lugar fueron sus otros hermanos y hermanas. Al igual que Billy, todos ellos eran hijos adoptados. Aunque no tenían ningún parentesco de sangre, su vínculo se había vuelto tan fuerte como el de los verdaderos miembros de la familia. Por eso Billy había decidido compartir el poder de Shazam con ellos. Estos niños, que poseían el poder de Shazam, formaban el actual Consejo de la Eternidad. Al mismo tiempo, también eran el famoso grupo de superhéroes de Filadelfia. Sin embargo, a pesar de su considerable fuerza, todavía les resultaba difícil resistirse al aparentemente interminable ejército de parademonios.
Entonces, ¿todavía no me has dicho, dónde están los 7 pecados capitales? Preguntó Alex, volviendo su atención a Constantine, sin querer detenerse en el desagradable pasado. «Estás realmente impaciente», contestó Constantine encogiéndose de hombros. «Está bien, mi magia localizadora no comete errores. Estoy seguro de que esos seres están en algún lugar aquí. Los 7 pecados capitales fueron sellados aquí, pero no habían sido liberados ya. ¿Por qué volverían aquí?», preguntó Alex, curioso. En respuesta, Constantine señaló la antigua plataforma en ruinas y explicó. «Mira allí. Ahí es donde la roca de la eternidad se conecta con las 7 tierras mágicas. Alrededor de esta área, también hay pasajes ocultos a otras dimensiones. La mayoría de ellos están destruidos ahora, pero con el poder combinado de los 7 pecados capitales, abrir una puerta no sería demasiado difícil». «Lo entiendo. Quieren escapar de este mundo a través de esos portales», asintió Alex pensativamente. Tenía sentido. Después de todo, la Tierra estaba a punto de ser destruida y los seres nacidos de los pecados de la vida no tendrían motivos para quedarse. Para ellos, el universo era vasto y había muchos otros planetas y dimensiones que podían corromper. «Exactamente, ajá», exclamó de repente Constantino con entusiasmo. «Aquí. Encontré rastros de ellos». Al escuchar eso, Alex inmediatamente volvió a centrar su atención y caminó hacia donde estaba Constantine. Debajo de la roca de la eternidad, Constantine había extraído un residuo mágico oculto tras el tejido de la realidad. Era un rastro apenas perceptible de energía mágica, casi imposible de detectar. Aunque era solo un rastro, Constantine luchó por identificar su origen. «¿Qué es esto?». Alex se inclinó más cerca. «No estoy completamente seguro, pero estoy seguro de que los 7 pecados capitales están aquí. Parece que realmente abrieron un túnel a otra dimensión desde este lugar. Pero algo aterrador abrió la grieta y los arrastró de vuelta a la fuerza». Constantine estudió la débil energía mágica, con el ceño fruncido. «Esto es magia de invocación, un tipo de poder aterrador que puede atraer por la fuerza las verdaderas formas de los demonios a través de las dimensiones, especialmente a aquellos tan poderosos como los 7 pecados capitales. ¿Podría ser que alguien más también esté detrás de los 7 pecados capitales?», se preguntó Alex en voz alta, frunciendo el ceño. No podía imaginar quién más en este mundo tendría la capacidad de actuar a un nivel tan alto. «No me digas que alguien ya se ha ocupado de ellos. Ese no será el caso». «Como dije, mi magia localizadora no miente», Constantine negó con la cabeza y luego desvió su atención del residuo mágico, escaneando el entorno cercano. «Puedo confirmar que esos 7 seres todavía están aquí, escondidos en algún lugar de este lugar». 292. «Acepta nuestro poder». Las palabras de Constantino parecieron activar un interruptor y la atmósfera alrededor de la roca de la eternidad de repente se volvió inquietantemente silenciosa. Los dos intercambiaron miradas, y su entendimiento mutuo dejó en claro que ambos sabían lo que el otro estaba pensando. Alex se soltó el paraguas negro que llevaba atado a la espalda, mientras Constantine sacaba una baraja de cartas nueva de su abrigo. Se quedaron de pie, espalda contra espalda, observando con cautela su entorno. Al volver a examinar la ahora destruida roca de la eternidad, empezaron a aparecer en su vista nuevos detalles que no habían notado antes. Como se habían teletransportado directamente usando magia, sin pasar por la entrada, no habían captado por completo la escena completa. En las paredes destrozadas, las runas que alguna vez estuvieron llenas de magia ahora se habían desgastado. Todos los artefactos mágicos se habían descompuesto y las enredaderas retorcidas se aferraban a las paredes rocosas, drenando el último resto de vida del lugar. Incluso los cuerpos cerca de la entrada y en el salón principal yacían esparcidos por el suelo en desorden, algunos todavía ardían con energía residual, como si intentaran ocultar algo. «Maldita sea, qué espeluznante», murmuró Constantine en voz baja. Nunca se había encontrado con algo así antes. Los demonios estaban claramente cerca, pero no podía sentir ni un solo rastro de ellos. Si bien el residuo mágico caótico era en parte culpable, para alguien como Constantine, esto era casi impensable. Si los demonios hubieran estado usando la posesión para ocultarse, eso sería una cosa. Pero no había nada aquí que pudiera calificarse como un anfitrión adecuado para la posesión. Los cadáveres de los parademonios, al ser armas biológicas, eran completamente inadecuados para la posesión demoníaca. Esperar. El ojo de Constantino se movió y lentamente giró la cabeza. Al mismo tiempo, Alex también se movió, volviendo bruscamente su mirada hacia la pila de cadáveres.
¿Lo ves también? Preguntó Constantino, echando un vistazo. Sí, es solo una coincidencia. Sé un poco sobre nigromancia, respondió Alex mientras unas llamas verdes fantasmales parpadeaban en sus pupilas, brillando misteriosamente en la penumbra, añadiendo un aura inquietante a la escena. La fuente de la nigromancia, por supuesto, vino del Rey de las Sombras. Esto quedó claro desde el momento en que el Rey de las Sombras controló fragmentos de las almas de los X-Men. Después de devorar al Rey de las Sombras, Alex había adquirido conocimientos importantes sobre la magia basada en el alma. Al principio, pensé que esos demonios estaban escondidos en los artefactos mágicos de aquí, pero pasamos por alto el hecho de que hay otros cadáveres humanos, o más bien, esqueletos. La expresión de Alex se volvió fría. No era la primera vez que veía los restos de los héroes profanados, pero sin importar cuántas veces lo viera, la ira aún ardía en su interior. Efectivamente, cuando Alex y Constantine enfocaron su mirada, una niebla negra y turbia comenzó a surgir de la pila de cadáveres. Llevaba una energía extraña y retorcida, diferente a la de los demonios normales. Era como si algo más estuviera mezclado dentro de la niebla oscura. Tal vez los 7 pecados capitales sabían que los habían descubierto, porque ya no intentaron esconderse. Poco a poco, comenzaron a aparecer, cubriéndose con sus cuerpos elegidos y revelando gradualmente sus verdaderas formas. El sonido de los huesos al chocar entre sí resonó en el aire. Un ruido agudo y claro de articulaciones rozándose entre sí. Poco después, 5 esqueletos con apariencia humana se pusieron de pie lentamente. Sin el poder divino de Shazam, habían vuelto a sus formas mortales. Su apariencia original. A juzgar por su altura, Alex pudo determinar fácilmente que estos esqueletos pertenecían a niños. Además, sus restos estaban incompletos. A los 5 esqueletos les faltaban extremidades y a uno de ellos incluso le faltaba el cráneo. Al mirar los cadáveres de los parademonios cercanos, Alex no necesitó adivinar dónde habían ido a parar esas partes faltantes. Cuerpos frescos. La neblina negra se extendió y se transformó en una espesa niebla que intentaba oscurecer su visión. Dentro de la niebla, 7 figuras grotescas y retorcidas se retorcían y se retorcían. Emitieron un sonido como el de navajas oxidadas raspando el suelo, lo que hizo que tanto Alex como Constantine se estremecieran instintivamente. Muy bien, como prometí, te ayudé a encontrarlos. Ahora es tu turno de subir al escenario, dijo Constantine, dando unos pasos hacia atrás y guardándose con naturalidad su mazo de cartas en el bolsillo. Le dirigió a Alex una sonrisa cómplice antes de encontrar un escalón cercano donde sentarse, como si fuera un espectador más que esperaba a que comenzara el espectáculo. ¿En serio, Constantino? ¿Podrías al menos ayudarnos en todo el camino? Alex no pudo evitar decir. En respuesta, lo único que oyó fue el sonido de un encendedor chispeando. Está bien, entonces. Suspiró y Alex pareció resignarse. Sin embargo, en realidad no esperaba que Constantine lo ayudara. Esas criaturas eran su presa. Los 7 pecados capitales continuaron emitiendo sus voces roncas, aparentemente sintiendo el poder demoníaco que emanaba de Alex, lo que los emocionó enormemente. Después de incontables años de letargo, su poder casi se había desvanecido. En la tierra caída, habían devorado innumerables almas, apenas logrando reformar sus cuerpos y encontrar una manera de salir de este mundo. Pero justo cuando estaban celebrando, se sorprendieron al descubrir que una fuerza irresistible los atraía hacia atrás. Y no solo eso, el poder que habían reunido con tanto esfuerzo se consumió por completo en el proceso de atravesar la barrera dimensional. Ahora, los 7 pecados capitales ni siquiera podían formar sus cuerpos físicos, y luchaban por controlar los pocos cadáveres que poseían. Pero al ver a Alex, un mago negro rebosante de poder demoníaco, ¿cómo no iban a emocionarse? Como demonios del pecado primordial, su poder tenía un efecto terriblemente supresor sobre los demonios de nivel inferior. Debido a esto, Alex se sorprendió al descubrir que su propia magia parecía estar retrocediendo por el miedo, retirándose más profundamente dentro de su cuerpo. Acéptanos, te concederemos un inmenso poder. La aterradora fuerza demoníaca comenzó a reprimir a Alex al instante, mientras la extraña niebla negra envolvía todo su cuerpo. Las débiles llamas de su espíritu parpadeaban débilmente, revelando los espantosos huesos blancos que caminaban dentro de la niebla negra. Fuera de la niebla, aunque Constantine parecía relajado, su corazón latía con fuerza en su pecho. La mano que llevaba en el bolsillo temblaba ligeramente, lista en cualquier momento para arrojar una de sus cartas con inscripciones de hechizos. La expresión de Alex permaneció solemne.
Podía sentir algo en la oscuridad caótica más allá de los esqueletos, algo que su nigromancia no podía detectar, algo que lo había estado reprimiendo todo el tiempo. Mago Negro, somos tu verdadero destino. Las voces roncas resonaron en los oídos de Alex y le nublaron la mente. Sus pensamientos se volvieron turbios, espesos como un pantano. Una por una, las cabezas de los 7 pecados capitales comenzaron a rodear a Alex, sonriendo mientras observaban al mago cuyas defensas habían violado. La oscuridad llenó las pupilas de Alex y los cambios comenzaron a manifestarse en su cuerpo. Acéptame. El orgullo abrió su amplia boca y fue el primero en precipitarse hacia el ojo derecho de Alex. En un instante, estalló una oleada de oscuridad. La piel de Alex se volvió morada y 2 cuernos brotaron de la parte superior de su cabeza. Nosotros, te daremos. Al ver esto, los demás demonios del pecado lo siguieron rápidamente, corriendo hacia el alma expuesta de Alex. Nosotros, yo. Pero entonces, los 7 pecados capitales se dieron cuenta de que algo andaba mal. Alto. Alto. La niebla negra surgió de repente, moviéndose rápidamente como una tormenta que se avecinaba, completamente diferente de su lento flujo anterior. En el misterioso salón, la neblina negra aullaba y gemidos fantasmales, como gritos de agonía, llenaban el aire. Las débiles llamas espirituales temblaban y proyectaban sombras retorcidas que danzaban de forma espeluznante en las paredes y provocaban escalofríos en la columna vertebral. El aire estaba cargado de gritos y lamentos espantosos que resonaban en el silencio sepulcral de la roca de la eternidad. El viento frío soplaba a través de ellos y, en medio de esos sonidos aterradores, los profundos pasadizos parecían la entrada misma al infierno. Constantino se puso de pie, horrorizado, su mirada parpadeaba con incertidumbre mientras observaba la niebla negra. En su línea de visión, una sombra gigante se agitaba salvajemente en la niebla. Era una criatura grotesca con 2 enormes alas de murciélago, cuernos afilados en la cabeza, 4 brazos e innumerables tentáculos retorcidos, todos iluminados por la fantasmal luz verde del fuego. 293. Convertirse en un demonio. Cojones. Un escalofrío recorrió la espalda de Constantino al contemplar la aterradora sombra en la oscuridad. Ya no tenía ganas de mirar y el cigarrillo que tenía en la mano había desaparecido sin que él se diera cuenta. La neblina negra se iba disipando poco a poco, o mejor dicho, estaba siendo consumida por el cuerpo de la enorme criatura. A medida que la neblina se hacía más tenue, Constantine pudo ver claramente que la enorme figura estaba cubierta de gruesas escamas que brillaban entre los restos fantasmales del fuego. Las alas de murciélago se habían convertido en sombras negras como la brea, parecidas a las de un antiguo demonio que invocaba un miedo primario arraigado en los genes humanos. Sus gruesos brazos, del tamaño de un tronco de árbol, estaban cubiertos de racimos de protuberancias carnosas, conectadas por venas escarlatas, que supuraban un líquido viscoso. Un hedor nauseabundo llenó el aire. Constantine tragó saliva con fuerza. Era la primera vez que presenciaba la fusión de los 7 pecados capitales, y parecía que se habían fusionado con algo más dentro del cuerpo de Alex, transformándose en un ser aún más aterrador. En ese momento, Alex ya no podía considerarse humano. Su forma parecía sacada de una pesadilla. Una combinación de todas las criaturas más aterradoras moldeadas en una sola, una visión verdaderamente aterradora. En silencio, Constantino sacó una tarjeta de teletransportación de su bolsillo, listo para escapar a la primera señal de problemas. Al mismo tiempo, sintiendo el poder abrumador que emanaba del cuerpo de Alex, Constantine no pudo evitar pensar. Tal vez debería teletransportar a este tipo a Darkseid y dejar que luchen. Quien muera, será su mala suerte. Pero mientras observaba en silencio el aura maligna que irradiaba Alex, una energía malévola tan fuerte que incluso una persona normal podía verla a simple vista, Constantine se dio cuenta de que sin la preparación adecuada, no había forma de que sus métodos actuales pudieran expulsar a una criatura tan aterradora. Los dos permanecieron en silencio, la enorme figura de Alex se agazapó en el lugar, dándole la espalda a Constantine, ocultando su rostro. Constantine no se atrevió a hacer ningún movimiento y los dos se quedaron en un tenso enfrentamiento. El cuerpo de Alex continuó exhalando nubes de niebla, y después de lo que pareció una eternidad, Constantino no pudo soportar más el silencio y finalmente lo rompió. «Oye, ¿estás bien?». Al oír la voz de Constantino, la figura gigante respondió. El cuerpo demoníaco de Alex tembló violentamente y, al mismo tiempo, un tumor carnoso en su hombro abrió los ojos. Una presión abrumadora descendió sobre Constantino, y una frase extraña apareció de repente en su mente. «Has molestado a la bruja». Pero al momento siguiente, Constantine se despertó, empapado en sudor frío.
Se dio cuenta de que se trataba de corrupción mental, el extraño poder que usaban los demonios fuertes para controlar a sus seguidores y secuaces. Sin dudarlo, Constantino activó inmediatamente la tarjeta de teletransportación en su mano. En un instante, la forma de Constantine se transformó en un rayo de luz. Al percibir algo, la horrible cabeza de Alex giró y sus 4 ojos, que parecían gemas, se fijaron en Constantine justo cuando estaba a punto de desaparecer. Pero con solo esa mirada, el cuerpo de Constantine, ahora un haz de luz dorado, comenzó a parpadear erráticamente. Entonces, un sonido extraño, uno que ningún órgano humano podría producir, reverberó en el aire. Siniestros susurros destrozaron las partículas brillantes. El sonido del vidrio rompiéndose resonó cuando el cuerpo de Constantine fue arrastrado por una fuerza invisible, y él se reformó a partir de partículas de luz y volvió a su forma física. Al abrir los ojos y darse cuenta de que todavía estaba en el mismo lugar, Constantino quedó completamente aturdido. Mientras Constantine todavía estaba lidiando con la conmoción de por qué falló mi magia de teletransportación, Alex ya había arrastrado su enorme cuerpo frente a él. ¿Cómo me veo ahora? Constantino se quedó congelado en el lugar, sin responder, hasta que el hedor a azufre y el calor abrasador en su rostro lo hicieron dar varios pasos hacia atrás, sacándolo de su estupor. Tú. Constantine tartamudeó, sus párpados temblaban sin control mientras miraba a la monstruosa criatura que probablemente podría provocar un ataque al corazón a 8 personas con solo mirarla. Rápidamente se dio cuenta de que el otro lado no parecía tener ninguna intención de hacerle daño. De hecho, la criatura incluso retrajo amablemente los tentáculos retorcidos que se habían extendido en todas direcciones. Mientras Constantine miraba el rostro aterrador de Alex, juró haber visto una sonrisa maliciosa. Solo Dios sabía cómo pudo ver una sonrisa en esa boca llena de dientes afilados como navajas, pero Constantine podía sentir genuinamente una sensación de alegría y emoción que irradiaba Alex. «Entonces, ¿lo lograste?», preguntó Constantino. «Bastante», respondió Alex, parpadeando y observando con curiosidad sus gruesos brazos. Aunque parecían bastante desagradables, no le daban asco en absoluto. De hecho, ni siquiera podía percibir el extraño olor que emanaba de él. A pesar de la abrumadora incomodidad, Constantino no era ajeno a presenciar cosas extrañas y aterradoras. Rápidamente recuperó la compostura. Sacó un cigarrillo del bolsillo, se acercó a la rodilla de Alex, que echaba chispas por las brasas, y encendió el cigarrillo. Después de dar una larga calada, exhaló lentamente. «Ahora entiendo cómo conseguiste esos poderes extraños», dijo Constantino. Alex sonrió y reveló una expresión amenazante que fácilmente podría asustar a 10 personas hasta provocarles un ataque al corazón. Pensé que el proceso sería más difícil, pero estos 7 tipos se ofrecieron. Alex nunca había ocultado su habilidad para devorar a otros. Después de todo, era un mago oscuro por naturaleza y no creía que hubiera nada malo en la forma en que obtenía poder. «Entonces, ¿puedes darte la vuelta? No te ofendas, te ves muy impresionante, pero yo soy británico», dijo Constantine. Está bien. Mientras Alex hablaba, su enorme cuerpo comenzó a encogerse a una velocidad visible. Las escamas de sus aterradoras alas se desprendieron rápidamente y se desintegraron en cenizas que desaparecieron en el aire. Las alas volvieron a ser simples huesos y se retrajeron en la espalda de Alex. El exoesqueleto, que parecía estar hecho de metal, rápidamente se fusionó nuevamente debajo de su piel y sus afiladas garras volvieron a su forma normal. El cabello negro de Alex se balanceó levemente y el par de brazos adicionales se disolvió en materia negra, transformándose en el abrigo que había usado antes. Su piel violeta oscura se desvaneció hasta adquirir un tono de piel similar al de un humano y los innumerables tentáculos retorcidos se deslizaron hacia atrás bajo su gabardina. En menos de 5 segundos, Alex había pasado de ser un demonio temible a su apariencia humana anterior. Alex volvió a colocarse el sombrero en la cabeza con elegancia y sonrió levemente. «Bueno, ¿cómo me veo?», preguntó. Constantino miró fijamente a Alex por un momento y luego asintió rápidamente. «No está mal. Ahora tengo plena confianza en nuestro plan». «¿Tanto confías en mí? ¿No te preocupa que el demonio que hay en mi interior pueda controlarme y hacer algo lamentable?», preguntó Alex, cruzándose de brazos y sonriendo mientras observaba a Constantine. «Ya hemos caído en la oscuridad como nunca antes, señor Cuervo», suspiró Constantino, pero luego una sonrisa satisfecha regresó a su rostro. «La oscuridad al final del mundo». 294. La estrella que se desvanece. Universo de Wasteland. Ubicación anterior del planeta Spartax.
En el cinturón de asteroides de este antiguo planeta, una estación espacial satelital artificial flotaba lentamente a lo largo de su órbita gravitacional fuera de Spartacus. El salón interior de la estación espacial era espacioso, con un cristal transparente que ofrecía una vista clara del espacio y los planetas circundantes. Particularmente prominente era el planeta que ostentaba el emblema de la iglesia, con su superficie llena de cicatrices y un siniestro, sin rastro alguno de vida. Se escuchó el sonido de una botella al chocar, y una figura desaliñada salió tambaleándose de una cámara criogénica, apoyándose contra la pared mientras se dirigían al pasillo. ¡Mierda! La figura era la de un hombre mayor, con el pelo y la barba largos y descuidados, lo que indicaba que no se había cuidado durante bastante tiempo. Pero, como solo él estaba a bordo, el cuidado personal no parecía importar demasiado. El anciano sostenía una botella vacía, apurando la última gota de alcohol antes de que sus ojos borrosos y desorientados finalmente comenzaran a centrarse en su entorno. Maldita sea, ¿cuánto tiempo estuve durmiendo? 2 meses y 3 días desde que me ordenaste desactivar el sistema de alerta de despertador. El avanzado sistema de inteligencia artificial de la estación espacial respondió rápidamente a su pregunta, equipado con capacidades de reconocimiento de alto nivel. Al escuchar la respuesta de la IA, el anciano se giró para abrir el mueble bar, pero lo encontró completamente vacío. Te dije alguna vez que me mantuvieras en criosueño hasta que llegara el equipo de transporte interestelar Monlit. Sí, tú diste esa orden. Entonces, el anciano se frotó las sienes, sintiendo el inquietante silencio que le rodeaba. ¿Han llegado? No, no lo han hecho. Entonces, ¿por qué me despertaste? Tienes una misión. ¿Qué? El anciano quedó aturdido por un momento, su mente nublada luchaba por comprender de qué estaba hablando la IA. Justo cuando estaba a punto de maldecir y regresar a su cámara criogénica, se dio la vuelta y de repente vio varias figuras extrañas detrás de él. En primer plano se encontraba un mapache que caminaba erguido. Parecía ser un producto de modificación biológica, con la mayoría de sus partes reemplazadas por maquinaria. Sin embargo, su pelaje parecía algo marchito, lo que le daba un aspecto envejecido. Detrás del mapache había 3 seres humanoides de piel verde, todos ellos bastante viejos. El que estaba en el centro era un hombre musculoso de piel dura marcada con marcas rojas. A cada lado de él había 2 mujeres, una de las cuales tenía antenas en la cabeza. ¡Cielos! El mapache miró fijamente al anciano con la boca abierta por la sorpresa. Kill, sabía que te habías hecho viejo, pero no esperaba que ahora parecieras un abrazacaras. El anciano, al oír la voz, se quedó atónito por un momento. Se quedó mirando al grupo con incredulidad, sin imaginarse que sus viejos amigos lo encontrarían de nuevo después de tanto tiempo. Peter Quill, ¿no nos reconoces, Star-Lord? Una de las mujeres avanzó con calma y se acercó al anciano. Es hora de salvar el universo de nuevo. La firme voz de la mujer sacó al anciano de su estupor. En ese momento, resurgieron recuerdos que había olvidado hacía mucho tiempo. Una oleada abrumadora de emociones llenó su mente mientras recordaba. Una vez fue el gran líder de los Guardianes de la Galaxia, el que había salvado a la galaxia del peligro una y otra vez. Star-Lord. Pero... Kill se agarró la cabeza y cerró los ojos con dolor. En la oscuridad, innumerables imágenes pasaron por su mente. Se vio a sí mismo abandonando a los Guardianes de la Galaxia y regresando a su planeta natal, Spartacus. Se vio a sí mismo convirtiéndose en el emperador del planeta y viviendo una vida feliz con su amada y sus hijos. Al mismo tiempo, también vio el desastroso resultado de su propio error táctico. La destrucción de su planeta natal por parte de la Iglesia Universal de la Verdad. Su fracaso había costado la vida a todas las personas del planeta, incluida su familia, a quienes perdió a todos. Mientras Kill se hundía más en su dolor y culpa, de repente sintió que algo le cubría los hombros. Al mirar hacia arriba, se dio cuenta de que era su antiguo traje de batalla de sus días con los Guardianes de la Galaxia. Su icónica chaqueta roja. Tú, no deberías haber venido a buscarme. Kill acarició su desgastado traje de batalla, como si recordara a sus viejos amigos. Pero al momento siguiente, Mapache Cohete lo pinchó con un bastón. Oye. ¿Qué estás haciendo? Nada, solo quería comprobar si eres un impostor Skrull, viejo cascarrabias, se burló Rocket Raccoon. Pero definitivamente no eres un Skrull. Habrían abandonado a sus amigos por una herencia real. Kill se había acostumbrado al tono sarcástico de Rocket y giró la cabeza en silencio. Por supuesto que no soy un Skrull. Ya sabes que la iglesia acabó con los Skrulls hace décadas. Además, no se trata de heredar el trono. Suficiente.
Al ver que Kill y Rocket estaban a punto de comenzar una de sus viejas discusiones, Gamora intervino para separarlos. Deja de pensar en el pasado. Debemos centrarnos en el presente. Vamos, Kill, únete a nosotros. Salvemos la galaxia una vez más. No seas ridículo. Kill sonrió amargamente y se desplomó en el suelo con la voz temblorosa. Ya no soy Star-Lord. Rocket tiene razón. Solo soy un viejo tonto, un tonto que ni siquiera pudo proteger su propia casa. Pero aún tienes una segunda oportunidad, dijo Gamora con seriedad. La iglesia acabará poniendo sus miras en la tierra, Kill. Ese es otro de tus hogares. Al menos aún puedes salvar la tierra de la destrucción. ¿Tierra? Kill abrió lentamente los ojos y miró a Gamora. De repente, algo hizo clic y se levantó. La tierra no me necesita. Tiene héroes de sobra. Los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los X-Men. Pero cuando los necesitaba, ¿dónde estaban? Kill se agitó más mientras hablaba. Cuando necesité su ayuda, ¿dónde estaban? Y ahora que lo pienso, ustedes tampoco aparecieron. Después de todo lo que pasamos juntos, luchar contra el enjambre de aniquilación, el golpe cósmico y esa maldita guerra del infinito. Pero ¿dónde estaban ustedes? Cuando mi familia murió, ¿dónde estabas tú entonces? ¿Familia? Mapache Cohete dejó escapar un suave suspiro. Sí, familia, Kill. Y cuando tu otra familia te necesitaba, cuando Groot te necesitaba, ¿dónde estabas? Groot. Kill levantó de repente la cabeza. Fue entonces cuando se dio cuenta de que entre sus viejos amigos faltaba Groot, la entrañable y confiable criatura arbórea. Fue como si toda la fuerza lo abandonara y Kill se desplomara débilmente en el suelo. No podía soportar la idea de perder a otro amigo. No podía soportar la idea de que sus dos familias se alejaran de él. Está bien. Kill giró la cabeza hacia Gamora, derrotado. ¿Qué hacemos? Al ver que Kill había recuperado su determinación, aunque su espíritu no había recuperado del todo, Gamora creyó que era un buen comienzo. A sus órdenes, capitán. Entonces, será mejor que vayamos a la Tierra. Avisemos a los héroes de allí sobre la amenaza de la iglesia. Con suerte, después de todos estos años, todavía reconoceré algunas caras conocidas. Kill se puso de pie y se puso su viejo traje de batalla. Al mismo tiempo, agarró sus desintegradores elementales cubiertos de polvo. Por cierto, ¿cómo llegaron todos aquí? ¿Quieres ver a un viejo amigo tuyo? Sonrió Mapache Cohete. Siguiendo las instrucciones de Rocket, Kill caminó rápidamente hacia la ventana de la estación espacial, donde vio una nave espacial muy desgastada y oxidada. El Milan. Al mirar la poderosa nave espacial amarilla, los ojos de Kill se llenaron de lágrimas. Esa era su amada nave, la nave principal de los Guardianes de la Galaxia. Allí se albergaban innumerables aventuras emocionantes y recuerdos inolvidables de felicidad. Lo viste en Audionovelas Héroe. 295. Corrupción del alma. Por otro lado, cuando Alex y Constantine regresaron a la fortaleza de la Liga de Asesinos, ya era tarde en la noche. Como ambos ya se habían ocupado del líder actual, Damián, los asesinos que estaban de guardia afuera no intentaron detenerlos. Después de un breve intercambio simbólico, los dejaron entrar rápidamente. Una vez dentro de la fortaleza, Alex se dio cuenta de que el lugar era más intrincado de lo que había imaginado. El exterior tenía un diseño tradicional chino-japonés, pero el interior parecía un laberinto enorme. Como la fortaleza estaba incrustada en un acantilado, su estructura era mucho más grande de lo que Alex había previsto. Aunque era tarde, nadie parecía tener intención de descansar. Ya llevaban un rato hablando. Kara y Clark estaban sentados juntos. Aunque era la primera vez que se veían, no había mucha distancia entre ellos. Era evidente que ya se consideraban como una familia unida. Tenía sentido. Ambos se necesitaban en ese momento. Con la confianza de una familia unida por la sangre, podían animarse mutuamente y encontrar la fuerza para superar sus vulnerabilidades internas. En cuanto a Damián y Jason, las cosas no estaban tan bien. Jason estaba sentado solo en una silla, con las piernas cruzadas, mirando fríamente a Damián, quien sostenía una bolsa de hielo en su cara y parecía un poco avergonzado. Los dos ya habían peleado una vez. Aunque Jason se entregó por completo, lo que hizo fue más bien desahogar su ira. Después de todo, Damián era el hijo de Bruce y Jason no quería herir gravemente al niño. Pero cuando Jason vio a Dick, que había sido asesinado por un monstruo parecido a Doomsday y luego resucitado por Damián a través del pozo de Lázaro, inmediatamente arrastró a Damián a otra ronda de palizas. Esta vez, no se contuvo, cada golpe aterrizó de lleno en la cara de Damián.
Los demás habían intentado intervenir, pero les resultó imposible detener a Jason. Si Black Canary no hubiera intervenido, Jason, consumido por la ira, podría haberle cortado una pierna a Damián. Por supuesto, a pesar de haber sido golpeado brutalmente, Damián no le guardaba rencor a Jason. Él sabía por qué lo habían golpeado y comprendía por qué Jason estaba tan furioso. El pozo de Lázaro no era una fuerza benévola. Si bien tenía el poder de resucitar a los muertos, las consecuencias eran a menudo mucho peores de lo que se imaginaba. Su uso para extraer un alma del más allá conducía inevitablemente a la contaminación de lo que una vez fue un alma pura. Pero ¿puede un alma ser verdaderamente corrompida? Como alguien que lo había experimentado en primera persona, Jason había sentido la mancha maligna en su alma. Una locura que lo llenaba, una mirada sedienta de sangre en sus ojos. Era algo que Jason nunca quería volver a experimentar. A veces, incluso deseaba no haber vuelto a la vida. La resurrección le había hecho darse cuenta de que ya no era la misma persona. Durante su estancia en Ciudad Gótica, intentando jugar a ser el héroe, se había sentido más como un demonio. Así que, cuando vio a Dick, devuelto a la vida a través del pozo de Lázaro y llevado a la locura, la ira de Jason se desbordó. Damián no comprendió el poder que estaba en juego. Sus acciones pisotearon la dignidad del heroico sacrificio de Dick. Ver a Dick, ahora incontrolablemente loco, fue como mirarse en un espejo para Jason, y no había forma de que pudiera contener su furia. Después de todo esto, nadie estaba de humor para conversar. Se estaban preparando para encontrar a Alex, su pilar de fortaleza, solo para darse cuenta de que tanto Alex como Constantine habían desaparecido. Entonces, se sentaron en silencio en la habitación, esperando que Alex y Constantine regresaran. Y esperaron, durante más de 3 horas. Cuando Alex y Constantine finalmente entraron al salón, inmediatamente sintieron la extraña atmósfera. ¿Dónde has estado? Cara, la primera en notar su llegada, se levantó de inmediato, con los ojos llenos de preocupación mientras miraba a Alex. Solo salí a caminar, no hay de qué preocuparse, sonrió Alex, dándole una palmadita en el hombro a Constantine. Constantine y yo teníamos algunas ideas mágicas que discutir. Después de todo, como sabes, la magia de nuestros dos mundos es bastante diferente. A Constantine no le importó la palmadita en el hombro. Simplemente encendió un cigarrillo y le gritó a Damián. Dile a tus hombres que traigan algo de alcohol. Necesito relajarme. Por alguna razón, Damián detectó un dejo de alegría en la voz de Constantine, pero no le dio mucha importancia, pues todavía sostenía su rostro hinchado en una mano mientras hacía un gesto para que los asesinos trajeran algunas bebidas. Alex, yo, quizás necesite pedirte ayuda con algo. Al ver a Alex sentarse, Jason, que estaba visiblemente ansioso, habló de inmediato. Pero como no era el tipo de persona a la que le gusta pedir favores, le resultó difícil pronunciar las palabras. Alex notó la inquietud de Jason. Por sus ocasionales miradas evasivas y el aspecto maltratado de Damián, Alex comprendió rápidamente para qué quería Jason su ayuda. ¿Se trata de Dick? Alex tomó una taza de té de la mesa, sin importarle de quién era, y tomó un pequeño sorbo. Inmediatamente, la atención de todos se centró en Alex. ¿Ya lo sabes? Jason suspiró torpemente. Sí, he oído algunas cosas. Sé que existe el pozo de Lázaro en este universo. Pero también debes saber que los efectos secundarios de su uso varían de persona a persona, dijo Alex en voz baja, dejando la taza sobre la mesa. Lo sé. Lo he vivido yo mismo, así que lo entiendo perfectamente, dijo Jason con seriedad. No, no lo haces. Al ver la expresión determinada de Jason Todd, Alex no pudo evitar volver a tomar la taza. De hecho, en muchas ramas del multiverso de DC, la resurrección de Jason se atribuyó al pozo de Lázaro. Pero Alex sabía que la verdadera causa de la resurrección de Jason era algo mucho más grande. Las acciones de Superboy Prime al romper el muro de la realidad. Durante el evento Crisis Infinita, Superboy Prime destrozó el muro de la realidad, que se consideraba el origen de la realidad misma. Las ondas de choque causadas por esta acción fueron como golpear la línea de tiempo del multiverso, reescribiendo algunos hechos establecidos en varios universos. La muerte de Jason fue uno de esos acontecimientos. La reestructuración de la realidad hizo que Jason se levantara de su tumba. Al mismo tiempo, esta distorsión masiva de la realidad afectó a muchos universos paralelos, lo que llevó a la resurrección de Jason de diferentes maneras en la mayoría de los universos. Esta intervención también ayudó indirectamente a controlar la locura que experimentó Jason después de ser sumergido en el pozo de Lázaro. Sus síntomas no fueron tan graves como los de otros que habían pasado por el mismo proceso.
Al ver que la expresión de Alex se volvía cada vez más seria, el atisbo de esperanza inicial de Jason comenzó a desvanecerse. Si ni siquiera Alex podía ayudar a Dick, no estaba seguro de a quién más podía recurrir. Hay un viejo dicho: un caballero no debería incursionar en el misticismo. Está claro que ustedes no han heredado la sabiduría de Bruce. ¿No sienten al menos curiosidad por saber por qué Batman nunca toca estas cosas por voluntad propia? Constantine se rió entre dientes. Pero poco después, cambió de tono y miró a Alex. Por supuesto, no hay necesidad de preocuparse. Crow puede encargarse de tu pajarito callejero. Probablemente esté pensando en otras cosas. Por cierto, no hay whisky aquí. Ignorando el último comentario de Constantine, Jason se puso de pie inmediatamente y miró a Alex con ojos esperanzados. Incluso Damián, que había estado callado hasta ahora, no pudo contener su emoción. ¿De verdad tienes alguna manera de salvar a Dick? No te emociones demasiado todavía. Tengo algunos conocimientos sobre el mal, sobre las fuerzas oscuras, dijo Alex, dejando su taza ahora vacía y eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero limpiar el alma de la corrupción no es una tarea fácil. Solo puedo decir que haré todo lo que pueda, pero no puedo garantizar que pueda resolver este problema. Al oír esto, Damián sintió de repente como si el dolor de su rostro hubiera desaparecido. Corrió al lado de Alex, ansioso porque comenzara a tratar a Dick de inmediato. Si Damián le debía más a alguien en su vida, sin duda sería al primer Robin, ahora Nightwing. Dick Grayson. Después de que Damián se unió oficialmente a la Bat-familia, Dick siempre lo cuidó como un hermano mayor cariñoso. Aunque Damián sabía que Dick y su padre tenían algunos malentendidos, ya que ambos eran tercos y se negaban a dar marcha atrás, Dick nunca se desquitó con él. Incluso el sacrificio de Dick había sido para salvar a Damián de la criatura parecida al día del juicio final. Si no fuera por esto, Damián no se hubiera llevado el cuerpo de Dick en contra de las objeciones de todos, incluso arriesgándolo todo para resucitarlo a través del pozo de Lázaro. Al ver tanto a Damián como a Jason tan ansiosos, Alex no dijo mucho más. Se puso de pie. En ese caso, llévame a verlo. 296. Un gesto de respeto. Cuando Alex se puso de pie, todos los que estaban sentados en círculo a su alrededor también se pusieron de pie, pareciendo dispuestos a seguirlo y ver cómo Alex planeaba salvar a Dick. Alex sabía que la mayoría de esas personas estaban allí solo para observar y no tenía intención de dejar que tanta gente se agolpara en una sola habitación. Rápidamente hizo un gesto con la mano. Deja que Jason y Damián me lleven allí. Es tarde, todos deberían ir a descansar. Hace mucho tiempo que estoy cansado. Me voy a la cama primero. Ashley, recuerda despertarme por la mañana. Como siempre, Pietro fue el más rápido en reaccionar ante la mención del descanso. Ashley resopló con frialdad sin siquiera mirar a Pietro mientras él se iba. Se limitó a cruzar los brazos, sin estar de acuerdo ni negarse. ¿Quién hubiera sabido cuando esos dos se habían vuelto tan cercanos? Alex simplemente sonrió ante la idea, luego asintió levemente hacia Kara y Clark como una forma de despedirse, antes de seguir a Jason y Damián por un largo pasillo. Llamarlo pasillo podría ser inexacto. El interior de la fortaleza de la Liga de Asesinos estaba compuesto principalmente de pasillos tortuosos como este. Alguien que no estuviera familiarizado con el lugar podría morir fácilmente por las trampas o terminar atrapado dentro del laberinto de pasillos. Pero con Damián y Jason a la cabeza, Alex no tenía que preocuparse por nada de eso. Por supuesto, incluso sin ellos, Alex podría haber usado su magia para atravesar el lugar de manera segura. Al pasar por una de las habitaciones, Alex sintió algo de repente y no pudo evitar detenerse. Al ver que Alex se detenía, Jason y Damián también se detuvieron. Siguieron su mirada y rápidamente se dieron cuenta de por qué Alex se había detenido. Damián abrió la puerta lentamente, teniendo cuidado de no molestar a la persona que estaba dentro. Al mirar por la rendija, Alex vio a una chica acostada dentro, vestida con una capa negra. Era delgada y frágil. Esa es Raven, su nombre real es Rachel Roth, uno de los titanes, explicó Damián, con el ceño ligeramente fruncido y una expresión complicada mientras miraba a Rachel acostada en la cama. Entonces, ella es la hija de Trigon, reflexionó Alex. Ya la había reconocido o, más exactamente, había percibido el poder mágico terriblemente oscuro que emanaba de ella. Extendiendo su energía mental, Alex se acercó con cautela a la extraña aura que rodeaba a Raven. Mientras su energía se entrelazaba lentamente con la de ella, algo inesperado sucedió. Incluso el más mínimo contacto desencadenó una resistencia intensa.
En un instante, la magia oscura se retractó bruscamente y se replegó en el cristal con forma de diamante que Raven tenía en la frente, como si nunca hubiera estado allí. Al mismo tiempo, después de que esa magia se desvaneciera, el ceño tenso en el rostro de Raven pareció relajarse un poco. Interesante. Alex entrecerró los ojos. Sabía que Trigon podía percibir el mundo exterior a través de Raven, por lo que desde el momento en que se acercó, ya estaba expuesto. No había necesidad de que ocultara su presencia. Pero lo que le sorprendió fue que Trigon no hizo ningún movimiento hostil. En cambio, le mostró a Alex un gesto de respeto, lo que despertó la curiosidad de Alex. Además de Alex, tanto Damián como Jason eran detectives expertos, muy observadores de su entorno. No se perdieron el sutil momento en que la expresión de Raven se relajó. Ambos estaban familiarizados con su historia y sus luchas. Casi todos los héroes conocían el inmenso sufrimiento que Raven había soportado durante tanto tiempo. Pero lo que los sorprendió fue que Alex no había hecho nada. Con una sola mirada, había aliviado significativamente su dolor. Esta extraña escena era algo que ninguno de los dos había presenciado antes. Ni siquiera los héroes de la Liga de la Justicia habían sido capaces de lograr tal hazaña. Ahora, tanto Damián como Jason se sentían mucho más confiados en la capacidad de Alex para salvar a Dick. Sus corazones, que antes estaban tensos, comenzaron a relajarse. Vamos. Al sentir sus miradas, Alex no ofreció ninguna explicación. Simplemente se giró ligeramente y cerró la puerta detrás de él. Como Alex no quería hablar, Damián se abstuvo de hacer más preguntas. En un principio, había querido preguntarle a Alex si podía ayudar con el problema de Raven, pero no parecía que fuera el momento adecuado. Salvar a Dick era la prioridad. Después de caminar un rato, las paredes que los rodeaban comenzaron a cambiar. Si antes caminaban por pasillos normales, ahora el entorno parecía más bien el de los oscuros pasadizos de una prisión. Las puertas de las habitaciones incluso tenían un diseño carcelario. Estamos aquí. Al detenerse frente a una habitación, Damián abrió la ventana de observación de la puerta, lo que le permitió a Alex ver el estado actual de Dick. Sin dudarlo, Alex se acercó a la ventana y miró hacia el interior. En efecto, en el rincón oscuro de la habitación, un hombre yacía temblando, con el rostro deformado por la agonía, fuertemente atado. Honestamente, si Alex no hubiera sabido ya que se trataba de Dick, envenenado por el pozo de Lázaro, podría haber pensado que Dick estaba sufriendo los efectos del gas hilarante del Joker. Por otra parte, existía una conexión entre el Guasón y el pozo de Lázaro. Como encarnación del caos en el universo, el Guasón no podía ser visto a través de una lente normal. Entonces, ¿qué piensas? ¿Se puede salvar? Preguntó Jason con ansiedad cuando Alex permaneció en silencio por un rato. Al oír esto, Alex sacudió la cabeza levemente. Todavía no puedo decirlo con seguridad. Abre la puerta. Necesito acercarme. Usando su magia nigromántica para detectar el estado del alma, Alex efectivamente percibió algo extraño unido al alma de Dick. Pero eso no era suficiente. Necesitaba examinar la situación dentro del cuerpo de Dick de manera más directa. Damián abrió la puerta de la celda y Alex entró. Cuando Damián y Jason se dispusieron a seguirlo, Alex los detuvo. Déjenmelo a mí. Ustedes dos pueden mirar desde afuera. Es mejor que no haya nadie más en la habitación mientras trabajo. ¿Por qué? Preguntó Jason desconcertado. Porque no quiero asustarte, pensó Alex, un poco impotente, aunque no lo dijo en voz alta. Se limitó a sonreír con indiferencia. Magia, Jason. La magia es misteriosa y extraña. Tener a otras personas cerca podría perturbarme. Muy bien, entonces contamos contigo, dijo Jason con seriedad. Damián también asintió solemnemente. Si puedes salvar a Dick, te debo la vida. Con una leve sonrisa, Alex no respondió. No hizo ninguna promesa y simplemente cerró la puerta de la celda detrás de él. Mientras lo hacía, utilizó magia para sellar la ventana de observación y desactivar la vigilancia de la habitación. En ese momento, la magia de Alex aisló por completo la celda. Nadie podía observar lo que sucedía en el interior ni forzar su entrada, a menos que su poder superara al de Alex. Alex se dio la vuelta y miró a Dick, que estaba perdido en la locura, babeando y lleno de intenciones asesinas. Alex sacudió la cabeza en silencio. Curar a alguien afectado por la magia, ese debería ser el trabajo de Stephen Strange. Con un suspiro, Alex levantó ambas manos. Al instante, unos brillantes circuitos mágicos verdes se extendieron desde sus brazos hasta sus palmas, formando dos intrincados círculos mágicos. Bueno, supongo que tendré que intervenir y desempeñar ese papel. 297. Los delirios en la oscuridad.
Hay algo bastante interesante en la magia. No importa si comprendes o no los llamados costos. No importa si te afectan estas fuerzas brutales. Incluso si te arrebatan para siempre a tus seres queridos o las cosas que buscas, tampoco importa. Porque verás, la sensación de lanzar magia es indescriptible. Imagínate esa sensación, amigo mío. Puedes convertirte en el ser más especial de todos y jugar con el universo y la realidad a tu alcance. Ahora bien, ¿aún importan esos costos? Incluso si lo has perdido todo, mientras recuerdes el placer que sentiste al lanzar, todas esas preocupaciones se desvanecerán como el humo. Simplemente no puedes renunciar a este sentimiento. Incluso si has perdido a quien amas, o a quienes te aman, incluso si las cosas que atesoras están para siempre fuera de tu alcance, incluso si te hace sentir tristeza, ansiedad y un dolor insoportable. Pero ¿sabes lo que va a pasar, no? Ya no podrás vivir sin estos trucos misteriosos y deslumbrantes. En los delirios de la oscuridad, todo parecía caótico y turbio. El sonido distante de la lluvia resonaba, acercándose rápidamente. Eran las aguas infinitas del vacío, y cada gota de lluvia parecía teñida de tinta. El ambiente, que antes era completamente oscuro, se fue aclarando poco a poco. En el callejón oscuro, un hombre yacía boca abajo en un charco. Después de un tiempo indeterminado, sus dedos temblaron levemente y recuperó la conciencia. ¿Quién soy yo? El hombre abrió los ojos confundido y miró fijamente el entorno, que le resultaba totalmente desconocido. Su cuerpo estaba empapado por la lluvia y el insoportable hedor a descomposición le llenaba las fosas nasales, lo que le hizo fruncir el ceño. Había perdido la memoria. Al mirar sus manos desconocidas, el hombre sintió como si algo increíblemente importante se le hubiera escapado. ¿Dónde estoy? El hombre se puso de pie temblorosamente, sintiéndose débil por completo. Se secó el agua sucia de la cara y se echó el flequillo mojado hacia atrás. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que se encontraba en un callejón en ruinas. La basura sucia mezclada con el agua de lluvia había creado un charco de suciedad y el hedor repugnante llenaba el aire. Incluso vio algunas ratas en descomposición. El hedor era tan abrumador que el hombre instintivamente levantó la mano para cubrirse la nariz y la boca, pero antes de que pudiera hacerlo, el olor de su propia mano lo hizo retroceder con disgusto. Solo entonces se dio cuenta de que todo su cuerpo estaba cubierto de suciedad. Se quitó el abrigo y miró hacia el cielo negro como el carbón, tan oscuro que no se veía el horizonte. Una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Qué se supone que debo hacer? Miró fijamente hacia el exterior del callejón y, a través de la lluvia, vio vagamente luces parpadeantes en la distancia. Después de dudar un momento, decidió salir a investigar. Tal vez fuera podría encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. Tal vez alguien supiera quién era y pudiera ayudarlo a recuperar sus recuerdos. Sin más demora, el hombre dobló su abrigo bajo el brazo y caminó entre los charcos, saliendo del callejón. Cuando se acercó a las luces de neón, finalmente llegó al exterior del callejón. Por instinto, se dio la vuelta para mirar hacia atrás, solo para descubrir que el callejón había desaparecido. Detrás de él ahora había una pared sólida. Sus pupilas temblaron levemente. El hombre no pudo evitar extender la mano y golpear la pared, pero era sólida y resistente. A pesar de golpearla con fuerza, no hubo respuesta, solo dolor en la mano. ¿Qué es esto? El hombre repasó con atención todo lo que había sucedido desde que despertó. Estaba seguro de que no estaba alucinando ni se había vuelto loco. Pero no tenía idea de por qué había desaparecido el pasadizo por el que había salido. Parpadeando, el hombre suspiró y agarró su abrigo con más fuerza, tomando una decisión. Quería averiguar qué estaba pasando. Además de su identidad y sus recuerdos, lo más importante ahora era entender dónde estaba y por qué todo a su alrededor era tan extraño. Al caminar por la calle, el hombre inicialmente tenía la intención de detener a alguien para pedirle ayuda. Pero, para su sorpresa, no se encontró con una sola persona. O mejor dicho, las figuras humanoides que vio ni siquiera podían considerarse humanas. Estas extrañas criaturas, parecidas a la cera, con sus cuerpos retorcidos y carnosos, se movían en una imitación grotesca del comportamiento humano. Paseaban, interactuaban, incluso emitían sonidos parecidos a los de los humanos. Se comunicaban entre sí en un idioma que el hombre no entendía, hablando en un tono alegre. A veces, incluso reían alegremente. Pero no podían considerarse humanos. No importaba lo que estuviera encerrado en esas extrañas formas carnosas, el hombre sabía instintivamente que no eran humanos. Ahora, el hombre empezó a sentirse aliviado. Pensó que tal vez haber perdido la memoria era una bendición.
Si todavía tuviera recuerdos del pasado, probablemente se habría asustado muchísimo con esa escena. El hombre vagaba sin rumbo entre las extrañas criaturas, evitándolas cuidadosamente y evitando el contacto visual porque sabía que entre estos monstruos, él era el más singular. Sin embargo, por alguna razón, a estas criaturas no parecía importarles en absoluto. Ni siquiera lo miraban. Simplemente estaban ocupados con sus propios asuntos. La lluvia se intensificó y el hombre sintió cómo el frío se infiltraba y su temperatura corporal bajaba aún más. Exhalando una bocanada de niebla, el frío lo hizo temblar. Sabía que no podía continuar así. Para averiguar dónde se encontraba, tenía que actuar. No sabía qué eran esos monstruos, ni qué pasaría si interactuaba con ellos, pero comprendió que no podía seguir así. Con ese pensamiento, el hombre se calmó, se dio la vuelta y reunió todo su coraje para mirar a una de las grotescas criaturas que se encontraban no muy lejos de él. Sin embargo, lo que vio hizo que sus pupilas se contrajeran. En medio de la lluvia, la criatura frente a él se disolvía rápidamente, como si fuera sal disolviéndose en agua, perdiendo lentamente su forma original y convirtiéndose en algo aún más grotesco. Pero lo que más sorprendió al hombre fue que la criatura parecía no darse cuenta de nada. Seguía charlando con otra criatura que se disolvía a su lado, como si no se hubiera dado cuenta de que poco a poco se estaba convirtiendo en un charco de baba bajo la lluvia. El hombre tragó saliva con fuerza y observó con incredulidad. Su racionalidad restante no podía procesar la conmoción que le produjo lo que estaba viendo. Inconscientemente, dio unos pasos hacia atrás, con el único deseo de abandonar ese lugar lo más rápido posible. Sus piernas entumecidas finalmente recuperaron algo de sensibilidad y, sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta y echó a correr. Al ver que cada vez había más criaturas humanoides corroídas por la lluvia, se levantó rápidamente el abrigo para protegerse la cabeza. Corriendo a ciegas bajo la lluvia, el hombre no tenía idea de cuánto tiempo había estado corriendo. Parecía como si la lluvia cubriera toda la ciudad, y tenía la sensación constante de que no importaba cuánto corriera, no podría escapar. Pero no se atrevió a detenerse. Se dijo a sí mismo que todo estaba en su cabeza, que aún tenía una oportunidad de escapar de ese extraño lugar. Su vista se movía con dificultad mientras corría y el cansancio empezó a apoderarse de él. Cada paso que daba hacia adelante se sentía como una lucha enorme, como si llevara un peso insoportable sobre su cuerpo. El hombre, jadeante, se detuvo por fin. Sentía que ya no podía seguir corriendo. La lluvia parecía prolongarse sin fin y ahora incluso su respiración se estaba volviendo difícil. Se dio la vuelta y quiso ver cuánto había recorrido, pero cuando enfocó la mirada, se sorprendió al descubrir un rastro de una sustancia parecida a la sangre detrás de él, como si su cuerpo hubiera dejado un rastro fibroso y grotesco que todavía se movía levemente. Ese extraño residuo fibroso se extendía desde sus pies, como si se hubiera convertido en un caracol, dejando un rastro inquietante y viscoso tras de sí. Sus dientes castañeteaban incontrolablemente y el hombre temblaba mientras bajaba la cabeza, centrando su mirada debajo de él. Solo entonces se dio cuenta de que su cuerpo ya había comenzado a disolverse como las otras criaturas. Ahora, solo quedaba su cabeza, descansando tranquilamente en el suelo. El entorno estaba inquietantemente silencioso, solo se oía el repiqueteo de la lluvia. El hombre quiso gritar, pero descubrió que había perdido el control de su cuerpo. Todo lo que podía hacer era observar cómo la lluvia lentamente nublaba su visión, incapaz de hacer nada. Y él lo supo. No era que la lluvia aumentara, sino que su visión se hundía. Su cabeza también se disolvería pronto en ese vacío. Lo último que veía el hombre cada vez más desvanecido era el resplandor lejano de las luces de neón. Mientras su vista se nublaba y su mente se hundía en el olvido, se dijo una última cosa. Todo esto era solo una pesadilla. Fue solo una pesadilla. El sonido de la lluvia continuaba, con innumerables gotas de tinta cayendo en el oscuro callejón. Con los dedos ligeramente temblorosos, el hombre abrió los ojos confundido. Miró a su alrededor, al entorno desconocido, sin saber por qué estaba en ese lugar. Aturdido, se puso de pie. El hedor nauseabundo le hizo arrugar la nariz con disgusto. Contuvo la respiración, frunció el ceño y miró hacia el origen del olor. Basura sucia y cadáveres de ratas en descomposición, mezclados con agua de lluvia, creaban un hedor insoportable. El hombre se dio la vuelta y decidió averiguar dónde se encontraba. Levantó la cabeza y miró hacia la entrada del callejón, la dirección de las luces de neón y el único camino iluminado. En el siguiente momento, el hombre se quedó paralizado y se detuvo. En medio de la neblina, vio vagamente una extraña figura parada en la entrada del callejón.
Vestía una gabardina negra y una máscara con forma de pájaro cubría su rostro. La extraña figura permanecía en silencio, sosteniendo un paraguas negro. 298. El Dionisio. ¿Tú, quién eres exactamente? La mirada del hombre estaba llena de sorpresa. Podía jurar que cuando recuperó la conciencia, esa persona no estaba allí. Era como si hubiera aparecido de la nada, sin ninguna indicación previa ni nadie que lo notara. En un abrir y cerrar de ojos, estaba allí parado en la entrada del callejón. Ignorando la sorpresa del hombre, la extraña figura de negro simplemente hizo un gesto en silencio, haciéndole señas al hombre para que se acercara. El hombre dudó un momento, la incertidumbre llenaba su corazón. No sabía quién era esa persona ni dónde estaba, pero sus instintos le decían que lo desconocido a menudo significaba peligro, y ese hombre de negro claramente no era un hombre común. La atmósfera se fue tensando. En el oscuro callejón, solo ellos dos permanecieron en un silencio absoluto. Después de ese gesto inicial, la figura con la máscara con pico de pájaro no hizo ningún otro movimiento. El hombre permaneció inmóvil durante un largo rato, pero al final no pudo contenerse más. Aunque hubiera peligro, no importaba. Solo quería recuperar la memoria. No sabía qué le había pasado, pero la figura que tenía frente a él parecía saber algo, o no habría aparecido allí. Dando pasos lentos hacia adelante, el hombre se acercó y se detuvo a unos 2 metros de distancia. ¿Quién eres tú? Preguntó primero el hombre. Esta vez, la misteriosa figura respondió. Mi nombre es Alex. El hombre se sobresaltó. La voz de Alex no era tan aterradora como había imaginado. En cambio, transmitía una sensación de calma. Pero nada de eso importaba ya. Mientras la figura pudiera comunicarse, no sería tan aterradora. El hombre ahora solo quería saber sobre sí mismo. ¿Sabes quién soy? Preguntó con tono ansioso. Lo haré, respondió Alex. Un destello de alegría apareció en el rostro del hombre, y rápidamente volvió a preguntar. Entonces, ¿sabes cómo llegué aquí? Parece que he perdido algunos recuerdos. Siento que esos recuerdos son muy importantes, pero no puedo recordar nada. Necesito. Justo cuando estaba a punto de contarle sus problemas, Alex levantó una mano para interrumpirlo. Párate debajo del paraguas, dijo Alex. El hombre dudó un momento y miró a Alex con confusión. Aunque no entendía por qué, estar de pie bajo la lluvia se había vuelto incómodo. Asintió levemente y se acercó a Alex, colocándose bajo el gran paraguas negro. El paraguas era enorme y tenía unas intrincadas estructuras mecánicas en su interior. El hombre, curioso, estudió el armazón del paraguas, distraído momentáneamente por su fascinante diseño. Antes de que pudiera procesarlo por completo, el paraguas negro empezó a moverse. El hombre desvió la mirada y vio que Alex había empezado a salir del callejón. Al ver esto, el hombre lo siguió rápidamente. Oiga, señor, todavía no me ha dicho quién soy, gritó el hombre. La respuesta a eso es algo que tendrás que descubrir por ti mismo, respondió Alex en voz baja mientras seguía caminando. Solo estoy aquí para guiarte hacia lo que buscas. ¿Eh? El hombre se rascó la cabeza, desconcertado. Si Alex conocía su identidad, ¿por qué no lo decía? Al hombre le pareció extraño, pero por ahora no tenía otra opción. Como Alex decía que lo estaba ayudando, no le dio demasiadas vueltas y siguió a Alex fuera del oscuro callejón. Una vez afuera, el hombre observó la calle con curiosidad y miró hacia atrás para echar un vistazo al callejón. Al instante siguiente, dejó escapar un grito de sorpresa. ¡Oye! El callejón ha desaparecido. Mirando fijamente la pared sólida donde había estado el callejón, la boca del hombre se abrió mientras miraba en estado de shock a Alex a su lado. No, el callejón no ha desaparecido. Simplemente ya no es necesario, dijo Alex. También se había fijado en la pared. Después de examinarla, se dio cuenta de que ni siquiera él podía ver a través de su estructura. O mejor dicho, no tenía estructura alguna. ¿Qué pasa? El hombre no pudo resistir la tentación de estirar la mano para tocar la pared. Pero un instante después, una sombra agarró su mano y, al llegar al borde de la protección del paraguas, no pudo avanzar más. No toques las gotas de lluvia, recordó Alex suavemente. Al oír esto, el hombre retiró rápidamente su mano. No estaba seguro de por qué no podía tocar las gotas de lluvia, pero como Alex le había advertido, decidió obedecer. ¿Hay algo malo con esta lluvia? Para mí, parece una lluvia normal. No es lluvia, suspiró Alex levemente y luego señaló el charco en el suelo. Curioso, el hombre se inclinó para observar más de cerca el pequeño charco, que no era más grande que la huella de una mano. Parecía un charco de agua típico. Este tipo de charcos de agua son comunes después de las lluvias, especialmente en los puntos bajos.
El hombre no vio nada inusual en ello, así que se agachó y se acercó para examinarlo. Mientras el charco reflejaba su imagen, el hombre vio su propio reflejo. Un hombre joven, de rostro delgado y en forma, alguien que, en el mundo, sin duda atraería a muchos admiradores. Mientras admiraba su rostro un tanto desconocido pero familiar, algo extraño le ocurrió a su reflejo. Los ojos del hombre que estaba en el charco se fueron oscureciendo poco a poco y 2 hilos de lágrimas negras como la tinta empezaron a correr por su rostro. Alarmado, el hombre extendió la mano para tocarse la cara, pero descubrió que no había nada allí. De repente, su reflejo dejó de imitar sus acciones y, en su lugar, mostró una sonrisa grotesca y siniestra. El hombre se levantó de un salto, pisoteando con miedo el charco, que hizo que el agua salpique en todas direcciones. Se acercó rápidamente a Alex, todavía conmocionado. No pudo evitar preguntar. ¿Qué fue eso? ¿De verdad es lluvia? Por supuesto que no. Estrictamente hablando, es metal. Mientras el hombre estudiaba el charco, Alex observaba las gotas de lluvia, que parecían hacerse más grandes. ¿Metal? Tienes que estar bromeando. Esto es claramente agua. ¿Cómo podría ser metal? Metal líquido, para ser precisos. Es una sustancia muy extraña. No se puede detectar por ningún medio hasta que se materializa por completo, e incluso entonces, solo se pueden observar partes de su verdadera naturaleza. La mirada de Alex se hizo profunda debajo de sus gafas mientras esparcía su energía mágica. El Dionesio, uno de los metales más extraordinarios del multiverso de DC y una creación legendaria de la mitología de la Tierra. Se decía que otorgaba la inmortalidad a villanos como Ra's al Ghul y le otorgaba a la Tierra la capacidad de curarse a sí misma. Según las leyendas, cualquiera que controlara el Dionesium era prácticamente inmortal. Sin importar la herida, se recuperaría por completo y ni siquiera la muerte podría detenerlo. Se levantaría de nuevo. El Pozo de Lázaro, también conocido por sus capacidades de resurrección, era esencialmente una versión de menor calidad del Dionesium. Esta era la primera vez que Alex observaba personalmente el Dionesium en acción. Aunque era una versión degradada, su energía aún lo asombraba. ¿Se puede analizar esta fuente de energía? ¿Podría utilizarse para cargar el controlador de tiempo? No. Es posible, pero descomponer esta energía no será fácil. Es una sustancia informe y caótica, y el filtro del controlador del tiempo podría descartar la mayor parte de su utilidad, dejando muy poco atrás. Sin que el hombre lo notara, Alex estaba conversando tranquilamente con la señora Minutes. Veo. Maestro, ¿no sería un desperdicio? Esta energía es claramente valiosa. No lo creo. ¿Ese trocito de Dionesio degradado para qué podría servir? Alex se rió entre dientes sin poder hacer nada. El Dionesio que había dentro de Dick no era mucho, y aunque lo extrajera todo, no sería suficiente para lograr la resurrección. Como mucho, este Dionesium podría curar algunas heridas o reparar algo, pero Alex podía hacerlo con magia de todos modos, así que no era muy impresionante. Olvídalo. Regístrelo y cárguelo en los registros. Como no puede cargar el dispositivo, pensaré en otra forma. Tal vez pueda encontrar una forma de absorber esta energía. 299. El camino para recuperar un nombre. Profundizar en el alma de alguien fue una experiencia nueva para Alex. Esto era completamente diferente de su encuentro anterior con el paisaje onírico de Carolina. Aquello fue solo una confrontación mental, pero aquí, en este nuevo universo, la proyección astral no podía manifestarse directamente dentro del cuerpo de Dick. Alex sabía que el poder que ejercía era inmenso y Dick era una persona común y corriente con un alma relativamente frágil. Si Alex hubiera utilizado la proyección astral, el reino del alma de Dick se habría visto abrumado instantáneamente por su energía. En ese punto, a menos que se reescribiera la realidad, ni siquiera la intervención divina podría salvar a Dick. Entonces, para asegurarse de que sus acciones tuvieran éxito, Alex adoptó un enfoque más cauteloso e inyectó una parte de su propia alma en el mundo del alma de Dick para buscar una forma de eliminar la contaminación. No era una tarea fácil. El alma es un aspecto vital de cualquier ser vivo, y lo que Alex estaba haciendo era como caminar desnudo por un mundo lleno de espadas. Un solo paso en falso podría tener consecuencias irreversibles. Por supuesto, Alex se había preparado mentalmente para esto. Después de todo, era un territorio desconocido para él. Si algo salía mal, la señora Tiempo abriría inmediatamente un portal desde el exterior y traería de vuelta el alma de Alex. Sin embargo, a pesar de haber estado allí durante bastante tiempo, Alex no había sentido ninguna amenaza. No había energía extraña ni corrupción de la fuerza oscura.
Ni siquiera necesitaba usar magia. Con solo el paraguas negro básico, Alex podía mantener a raya la lluvia oscura. Pero Alex no bajó la guardia. En cambio, se volvió aún más cauteloso. No te quedes ahí parado, vámonos, gritó Alex a Dick, luego se dio la vuelta y caminó hacia el lado opuesto de la calle. Al oír la voz de Alex, Dick lo siguió rápidamente. Después de enterarse del peligro de las gotas de lluvia, no se atrevió a salir de debajo del paraguas ni por un segundo. ¿A dónde vamos?, preguntó Dick nervioso mientras miraba a Alex. Sentía cierta reverencia por ese hombre llamado Alex. Después de todo, Alex parecía saber mucho sobre ese mundo extraño y era el único que podía ayudar a Dick a recuperar sus recuerdos. Para encontrar tu nombre. Alex respondió con calma, y debajo de la máscara donde Dick no podía ver, las pupilas de Alex se volvieron completamente negras, irradiando un aura de poder oscuro y aterrador. En la oscuridad y la corrupción, ninguna fuerza era más familiar para Alex que el poder de los demonios del pecado. A medida que el poder de los 7 pecados capitales surgió, la lluvia brumosa que los rodeaba se disipó y los alrededores se volvieron mucho más claros. Los dos caminaron rápidamente por la calle. Alex ya había señalado su destino gracias al poder de los demonios, mientras que Dick lo siguió como un pollo sin cabeza, sin otra opción que seguir a Alex. Oye, señor Alex, mire esas cosas. En el camino, Dick volvió a ver a las extrañas criaturas que se derretían lentamente bajo la lluvia. Dado que no tenía recuerdos en ese momento, técnicamente era la primera vez que veía un espectáculo tan horrible. No te preocupes por ellos, solo quédate cerca de mí. Alex no mostró intención de explicar, solo aceleró el paso. ¿Qué son? ¿Son como yo? Si entro en contacto con las gotas de lluvia, ¿acabaré siendo como ellas?, preguntó Dick, todavía conmocionado, mientras se apresuraba para seguir el ritmo de Alex. Son solo un grupo de seres consumidos por la oscuridad. Deberías fingir que no existen. No te preocupes por cosas que no te conciernen. No puedes salvarlos. Alex echó un vistazo a las grotescas figuras que imitaban los movimientos de los humanos normales. Esas criaturas, hechas de carne deformada, ni siquiera podían considerarse almas completas. Eran meras ilusiones creadas por la energía oscura que las rodeaba. Todos estos seres habían sido humanos sumergidos en el pozo de Lázaro, pero no tenían la fuerza de voluntad para controlar esa fuerza. Al final, sucumbieron a la oscuridad. Una vez que sus almas estuvieron completamente contaminadas, se convirtieron en restos destrozados, carentes de voluntad. La lluvia en sí misma era sucia, la causa principal de la corrupción mental. A partir de sus observaciones, Alex se dio cuenta de que Dick había conservado originalmente todos sus recuerdos. Sin embargo, con este diluvio, no podría permanecer consciente por mucho tiempo. Si no encontraban una manera de despertarlo a tiempo, se derretiría, al igual que las otras personas. Cada vez que Dick moría, una parte de su memoria se borraba debido a la contaminación. Aunque parecía que siempre se despertaba en el mismo lugar, cada vez que recuperaba la conciencia en el callejón, significaba que el alma de Dick había caído más profundamente en la oscuridad. Ahora, había perdido la mayor parte de su memoria, lo que significaba que se encontraba en un punto muy peligroso, lo que demostraba que se había hundido a un nivel especialmente profundo. Si al final olvidara cómo hablar y cómo pensar, entonces en ese momento realmente no sería diferente de las otras cosas en ese lugar. Corriendo desenfrenadamente con Dick a cuestas, la calle que tenían delante pronto cambió. A lo lejos, una enorme carpa de circo apareció ante Alex y Dick. ¿Eso, qué es eso? Dick miró fijamente el circo sin comprender, sintiendo una repentina sensación de asfixia y su cuerpo tembló involuntariamente. Ahí es donde encontrarás tu nombre. Adelante. Alex sonrió levemente bajo su máscara y luego condujo a Dick a través de la calle hasta la entrada del circo. Puede que Dick ya no recuerde ese lugar, pero Alex sabía muy bien que ese circo era el origen de la historia de Dick. Cuando tenía solo 8 años, Dick se convirtió en acróbata del circo y era el miembro más joven de la familia Flying Grayson. Asimismo, fue aquí donde Dick Grayson presenció el asesinato de sus padres y posteriormente fue adoptado por Batman, Bruce Wayne, convirtiéndose finalmente en un protector de Gotham. ¿No vienes conmigo?, preguntó Dick sorprendido, girando la cabeza. Esta es tu lucha, o mejor dicho, es un lugar al que solo tú puedes entrar. Alex le dio una palmadita a Dick en el hombro y le entregó el paraguas negro. Toma esto. Si puedes recuperar tu nombre depende de tu fuerza de voluntad. Esto parece importante. Además, sigue lloviendo ahí fuera. ¿No es peligrosa la lluvia? Si me la das a mí, ¿qué pasa contigo? Dick dudó.
La lluvia no para, dijo Alex con voz profunda. Y aquí no hay ningún lugar donde puedas escapar de ella. Incluso dentro de esos edificios, la lluvia sigue cayendo. Al ver que Dick estaba a punto de decir algo más, Alex levantó la mano para interrumpirlo. Está bien, entra. Después de una breve pausa, la expresión de Dick se fue tornando cada vez más decidida. Asintió con fuerza y luego dijo con seriedad. Seguro que recuperaré la memoria, espérame. Dicho esto, sosteniendo el paraguas, se dio la vuelta y corrió directamente al circo. Al ver que su figura resuelta desaparecía de su vista, Alex asintió con cierta satisfacción. No importaba cuánto de su memoria se hubiera perdido, la esencia de Dick no había cambiado. En algún lugar, sin que él lo supiera, otra parte de sí mismo lo estaba impulsando hacia adelante. Solo después de que la figura de Dick desapareció de su vista, Alex se giró lentamente para mirar la calle detrás de él. En ese momento, en su línea de visión, la calle previamente vacía ahora estaba densamente llena de monstruos grotescos. A diferencia de los seres que habían imitado a los humanos antes, estas extrañas criaturas ahora tenían ojos vacíos, se levantaban lentamente de la lluvia y se arrastraban hacia Alex desde todas las direcciones. Alex simplemente sonrió ante esto, sin mostrar ningún signo de preocupación. Varios tentáculos amenazantes se deslizaron desde debajo de su abrigo negro, chasqueando y arañando hacia las criaturas que se acercaban. La batalla de Dick ha comenzado. Ahora bien. Señor, hay una solicitud de comunicación del mundo páramo. ¿Debo usar el 1% de mi poder para iniciar la llamada? Antes de que Alex pudiera terminar de hablar, la voz de la señora Minutes lo interrumpió. ¿No ves que estoy ocupado ahora mismo? Ya veo, señor, pero la otra parte parece bastante urgente. Clint Barton envió un mensaje diciendo que Star-Lord Peter Quill ha llegado a la Tierra. Al oír eso, Alex se quedó helado. ¿Qué dijiste? 300, un nuevo hito. Se acerca el gran devorador. En cuanto a los planes para el universo de Wasteland, Alex ya había hecho algunos cálculos mentales. Por ahora, lo único que había que tener en cuenta eran esos pandilleros y varios grupos terroristas. Estas organizaciones malignas heredadas de los viejos tiempos tenían numerosos miembros, pero la mayoría eran una chusma. Eran manejables contra la gente común, pero les resultaba casi imposible causar problemas a Barton y los demás. Las preocupaciones de Alex eran simplemente sobre los supercriminales de larga data como Doom o Connors. Mientras no causaran problemas, no habría problemas importantes. Sin embargo, lo que Alex no había previsto era que el peligro no provenía de la Tierra, sino de más allá de las estrellas. Peter Quill, ¿es ese el Peter Quill de los Guardianes de la Galaxia? Alex no pudo evitar preguntar de nuevo. Cuando levantó la vista, se encontró con que un monstruo grotesco ya se había acercado a él. No estoy de humor para jugar contigo ahora mismo. Mirando fríamente la monstruosidad hecha de carne, Alex levantó la mano con impaciencia. Sin ningún movimiento adicional, al momento siguiente, estalló una oleada de niebla negra, transformándose en una enorme criatura de color azul oscuro que se tragó al monstruo de carne entero. Entonces, se levantó un viento feroz. En este reino de las almas, nubes de niebla negra surgieron del cuerpo de Alex, girando a su alrededor y formando sombras imponentes. El primero en actuar fue Slot, un enorme monstruo de piel azul oscuro y ojos carmesí. Su enorme tamaño y fuerza hacían temblar el suelo con cada movimiento que hacía, provocando que el agua se agitara. A medida que el aura demoníaca negra se diluía gradualmente, las sombras detrás de Alex revelaron sus formas. 6 demonios de formas extrañas y colores diferentes, que representaban a los otros 6 de los 7 pecados capitales. Allí estaba Greed con 4 brazos, Lujuria con una lengua extraordinariamente larga, Urad con alas que brotaban de su espalda, Envy escondida en una niebla verde oscura, Gluttony con una boca que ocupaba la mitad de su cuerpo, y el más poderoso entre ellos, Pride, estaba junto a Alex como un sirviente. Tos. Aclarándose la garganta suavemente, Alex señaló su oreja y le habló a Pride. Te lo dejo a ti. Necesito atender una llamada. Al escuchar las palabras de Alex, los ojos hundidos de los 7 pecados capitales de repente mostraron un toque de claridad. Sin necesidad de órdenes, se lanzaron contra los monstruos que los rodeaban. Los 7 pecados capitales atacaron como lobos entre ovejas, dominando fácilmente a los grotescos monstruos de carne. Aunque las mentes de los 7 pecados capitales habían sido completamente filtradas, Alex, quien controlaba sus poderes, aún podía usar la nigromancia para animar sus cuerpos y crear una forma física para ellos. Después de todo, estos demonios nacieron originalmente de la esencia del pecado, y solo más tarde desarrollaron sus propias formas físicas.
Cabe decir que controlarlos era mucho más fácil que manipular a los fantasmas de los 7 titanes de la Liga de la Justicia. Al menos Alex no tenía que preocuparse de que esos recuerdos se escaparan de su control. Los 7 pecados capitales actuales eran equivalentes a sus avatares, conservando solo los patrones de pensamiento más básicos. Alex volvió a concentrarse y no se preocupó por la batalla. Con demonios del calibre de los 7 pecados capitales, esas almas caídas unidas no representarían ninguna amenaza. En lugar de eso, Alex llamó a la señora Minutes para establecer una conexión con Bartón. La conexión entre ambos lados todavía dependía de la marca mágica de Alex, el sigilo del cuervo, pero para la comunicación interdimensional, todavía necesitaba los poderes de la señora Minutes para lograrlo. Abriendo el canal de señal. El 1% de potencia puede mantener una hora de tiempo de llamada. Tenga cuidado, señor. No te preocupes, no tardará tanto. Un resplandor etéreo de color verde oscuro emanó del cuerpo de Alex, y luego la voz de Bartón, guiada por la señora Minutes, entró en el reino mental de Alex. Alex, ha sucedido algo grande. Tan pronto como se conectó la llamada, se escuchó la fuerte voz de Bartón, haciendo que la mente de Alex zumbara. Baja la voz. Te oigo perfectamente. Dame los detalles. ¿Qué está pasando exactamente? Aunque Bartón no lo mantuvo en suspenso e inmediatamente comenzó a explicarle. Esta mañana, uno de mis hombres informó haber visto una nave espacial alienígena aterrizando en el borde del territorio de Wasteland. Mucha gente lo presenció, lo que causó un gran revuelo. Todas las facciones sintieron que se podía obtener un beneficio de la nave, por lo que acudieron en masa. Alguien incluso tomó una fotografía de la nave espacial. Me pareció familiar y resultó ser la nave de los Guardianes de la Galaxia. Y en ella estaba Peter Quill, el Señor de las Estrellas. Alex, ¿sabes quién es Star-Lord? ¿Te cuento su historia? No hace falta dar más detalles. Esta llamada es cara. Si el Star-Lord del que estás hablando es el príncipe mestizo que ha estado manteniendo la seguridad de la galaxia con su tripulación, entonces lo conozco bien, respondió Alex rotundamente. Es él. Suspiró. Su situación es terrible, peor que la nuestra. Afirma haber visto a sus compañeros de equipo y haberlos seguido hasta la Tierra para luchar contra la Iglesia Universal de la Verdad, pero te aseguro que no vi nada. Sospecho que podría haber perdido la cordura. Alex le había devuelto la vista a Aukeye, por lo que seguía siendo el tirador que nunca fallaba. Pero ver a su viejo amigo convertirse en un loco era algo difícil de soportar para cualquiera. No lo dudes. Definitivamente está experimentando algunos problemas mentales, dijo Alex suavemente, frunciendo el ceño ligeramente. Lógicamente hablando, la llegada de Peter Quill a la Tierra debería ocurrir al menos 10 años después. Después de todo, hay un espacio entre Old Man Aukeye y Old Man Quill, con la trama intermedia de Old Man Logan y la historia paralela de Wastelanders. Mientras tanto, si no fuera por la intervención de Alex, Aukeye habría ido a aprender técnicas de combate a ciegas con Matt Murdock, quien se había transformado en Stick, y el Dr. Doom se habría apoderado del Darkhold para prepararse adecuadamente para su futuro dominio sobre el mundo Wasteland. Después de que Aukeye cayera víctima de la trampa de Hydra y el furioso Wolverine Logan matara a Red Skull, la estructura del mundo entero cambiaría. Pronto vendrían años de conflicto y caos, que culminarían con la aparición del Dr. Doom para sofocar la guerra y convertirse en el nuevo líder, sucediendo a Red Skull. Solo entonces Star-Lord llegaría a la Tierra, pero no llegaría sano y salvo, ya que sería derribado por el satélite de Doom mientras se acercaba a la atmósfera terrestre. Alex no entendía por qué la historia había cambiado tan drásticamente. La llegada temprana de Star-Lord a la Tierra no fue en sí misma un problema grave. Después de todo, había sido un héroe en el pasado y había beneficiado enormemente el desarrollo de la Tierra. Pero Alex sabía que no era solo Star-Lord quien había llegado a la Tierra. Detrás de él había un grupo de miembros de la Iglesia que lo seguían. ¿Dónde está Quill ahora? Preguntó Alex. Trabajé duro con Bishop para salvarlo, pero su nave no tuvo tanta suerte. Había demasiadas facciones presentes y nuestro poder de combate actual no era capaz de enfrentarlas de frente, así que priorizamos rescatar a Quill. Actualmente se encuentra en el Nido de Sangre. Bartón lo mencionó casualmente, pero Alex comprendió que esta operación no era fácil. Ambos Aukeyes eran mayores y un descuido al luchar contra esos pandilleros podría costarles la vida. Después de una pausa, Bartón recordó algo de repente y continuó. Por cierto, Quill dijo que vino a advertirnos. Hace más de 40 años, una fuerza surgió de repente en el universo.
Se hacen llamar Iglesia Universal de la Verdad y controlan a varios seres poderosos, juzgando a muchos planetas en nombre de la selección divina. Ahora, es probable que su mirada se vuelva hacia la Tierra. Iglesia Universal de la Verdad, ¿eh? Alex entendió que si quería controlar el universo de Wasteland, no podía evitar esta organización. Sí, no sabemos cuándo se creó esta organización. Después de todo, hace más de 40 años, la Tierra experimentó ese incidente que cortó la conexión entre la Tierra y el universo. Durante años, la Tierra ha estado en un estado de autoaislamiento. Barton suspiró y luego murmuró: Alex, ¿tienes alguna impresión de esta iglesia? Después de reflexionar un momento, Alex suspiró profundamente. No tenía intención de ocultar nada y habló directamente. He oído hablar de algo similar. Si no me equivoco, esta iglesia debería haber sido establecida por el Gran Devorador, con el objetivo de ayudarlo a consumir la energía planetaria. Como dijiste, juzgarán a los planetas, y el propósito de este juicio es permitir que el Gran Devorador descienda y se dé un festín. Antes de que Alex terminara de hablar, se escuchó un sonido metálico del otro lado de la línea, junto con la voz de Kate Bishop, que se acercaba para apoyar a Barton y preguntarle sobre los detalles. Era evidente la profunda impresión que el Gran Devorador había dejado en este viejo vengador. El Gran Devorador. La voz de Barton tembló. Una entidad de ese nivel no era algo que un simple planeta como la Tierra pudiera soportar. Si los Vengadores todavía estuvieran allí, si Tony, Steve y los demás todavía estuvieran vivos, si los X-Men y los héroes de los Cuatro Fantásticos todavía estuvieran aquí, podrían tener una oportunidad de luchar. Pero ya no había más sí. Los héroes más poderosos de la Tierra habían caído todos. En ese momento, la Tierra no tenía a nadie que pudiera resistirse al Gran Devorador. Esta revelación casi hizo añicos la vacilante llama de esperanza que acababa de encenderse en el interior de Barton. Para él, acababa de librar una batalla victoriosa, rescatando a todo el planeta de la tiranía de Hydra y Red Skull. Claramente, en poco tiempo, las cosas solo mejorarían y el amanecer estaba a la vuelta de la esquina. Alex. No puedes abandonarnos. No debemos permitir bajo ningún concepto que el Gran Devorador descienda a la Tierra, o todo lo que hemos hecho será en vano. La voz del viejo Barton se volvió ronca mientras gritaba, y su impotencia casi se materializó. No te preocupes. Encontraré una manera de solucionar esto. Alex dijo solemnemente, su tono serio calmó un poco el ansioso corazón de Barton. Por ahora, no te preocupes por el Gran Devorador. Concéntrate en el estado disociativo de Kill. No puede aceptar el hecho de que sus compañeros fueron asesinados por la Iglesia Universal de la Verdad, por lo que los mecanismos de protección de su cerebro han generado la ilusión de que todavía están a su lado. ¿Es eso así? Además, es probable que la Iglesia Universal de la Verdad haya puesto sus miras en la Tierra y que ya esté aquí. Por eso, necesito que difundas este mensaje y alertes a todas las facciones de Wasteland, especialmente al Dr. Doom. Es imperativo que él sepa sobre esto. ¿Von Doom? El viejo Barton se detuvo por un momento. Exactamente. Los ojos de Alex se entrecerraron levemente. Es una de las personas más inteligentes de la Tierra. Sabe qué hacer. Lo viste en Audionovelas Héroe.